Existe una oración tan simple que solo te tomará 5 minutos cada mañana, pero que tiene el poder de fortalecer completamente tu espíritu, multiplicar tu fe y transformar literalmente cada área de tu vida. ¿Cuántas veces te has levantado sintiéndote vacío, pesado, sin fuerzas para enfrentar el día? ¿Cuántas mañanas has abierto los ojos y lo primero que has sentido no ha sido paz, sino el peso de todo lo que tienes encima? Las deudas, las relaciones rotas, las dudas, el cansancio que no se va aunque hayas dormido. Y lo más doloroso de todo, esa sensación de que Dios está lejos, que tus oraciones no llegan, que el cielo está en silencio. Pero, ¿y si te dijera que hay una disciplina que los creyentes más fuertes de la Biblia practicaban cada mañana, una que no requería horas ni rituales complicados, sino solo 5 minutos de intención genuina, y que esa práctica era exactamente lo que los mantenía en pie cuando todo a su alrededor se derrumbaba? Hoy quiero hablarte de la oración de la mañana, no de cualquier oración, de la que fortalece el espíritu, de la que Dios mismo inspiró a escribir en Salmos 5:3, de la que marca la diferencia entre un día en el que avanzas y uno en el que simplemente sobrevives. Y también quiero advertirte algo que muy pocos pastores dicen desde el púlpito. Hay una forma de orar que no funciona. Y si llevas años haciéndolo así, hoy vas a entender por qué tus mañanas siguen sintiéndose igual. Hay una lucha que muy pocos confiesan, pero que casi todos conocen. Es esa batalla silenciosa que ocurre justo en el momento en que abres los ojos. Antes de que tu mente esté completamente despierta, ya empezaron los pensamientos. Los problemas de ayer vuelven. Las preocupaciones del día que empieza ya te están esperando. Y en ese momento, lo que más necesita tu espíritu es anclarse a algo más grande que tú. Pero muchos no saben cómo hacerlo. Muchos oran por costumbre, por obligación, o simplemente no oran. Y así empiezan el día solos, aunque tengan a Dios disponible. Déjame contarte algo. Hubo un hombre que entendió este principio mejor que nadie. No era famoso cuando comenzó. No tenía poder. No tenía palacio. Lo que tenía era una oveja, un campo abierto y un corazón que aprendió desde joven a buscar a Dios antes de buscar cualquier otra cosa. Cada mañana, antes de que el mundo le exigiera algo, él ya había estado en la presencia de Dios. No con palabras perfectas, no con una liturgia ensayada, solo con un corazón abierto, una voz honesta y la convicción de que Dios escuchaba. Pasaron los años, vinieron las pruebas, vino la traición, el desierto, la persecución, la pérdida. Y cada vez que todo se derrumbaba, había algo en él que no cedía. Una fortaleza interior que no venía de su carácter, ni de su talento, ni de su historia. Venía de sus mañanas, de ese hábito que nadie le podía quitar, de esa oración que lo conectaba con el único que realmente podía sostenerlo. Ese hombre escribió estas palabras que hoy son el corazón de este mensaje. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ese hombre era el rey David. Y ahora mismo, mientras escuchas esto, quiero que entiendas algo. Lo que David hacía cada mañana no era un privilegio de reyes ni de profetas. Era una decisión. La misma decisión que tú puedes tomar hoy. Porque si David encontró fortaleza en medio de guerras, traiciones y desiertos, a través de 5 minutos de oración intencional al despertar, lo que Dios hizo por él, lo puede hacer por ti. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, y sabes que hay alguien en tu vida que está enfrentando mañanas difíciles, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje que pueda fortalecer tu espíritu y tu fe. Y ahora mismo, escribe en los comentarios con toda la convicción de tu corazón. Hoy decido orar cada mañana y darle a Dios las primeras horas de mi día. Escríbelo como una declaración, como un pacto, porque las palabras que declaras con fe tienen peso. Y antes de que entremos de lleno, necesito preguntarte algo que quizás nunca nadie te ha preguntado así de directo. ¿Sabías que existe una diferencia enorme entre orar y conectarte con Dios de verdad? ¿Que hay personas que llevan décadas orando sin haber experimentado jamás lo que describe el Salmo 5:3?
Quédate hasta el final porque lo que vamos a ver juntos hoy va a cambiar para siempre la forma en que empiezas cada mañana. ¿Estás listo? Empecemos. 1. El secreto que David escondía en sus mañanas. De mañana oirás mi voz. 5 palabras. Una declaración que cambió la historia de un pastor que se convirtió en rey. Pero hay algo que la mayoría de las personas que leen el Salmo 5:3 no ven a primera vista. No es solo una promesa. Es una revelación de cómo funciona la conexión con Dios. Y si no entiendes lo que David estaba diciendo realmente en ese versículo, puedes leerlo 1000 veces y seguir comenzando tus días igual que siempre. David no escribió ese salmo desde la comodidad de un palacio. Lo escribió desde la presión, desde la persecución, desde ese lugar donde los enemigos no son solo personas, sino pensamientos, miedos y situaciones que se acumulan sin que nadie más los vea. El Salmo 5 comienza con estas palabras. Escucha mis palabras, Señor. Considera mi lamento. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Y luego viene el versículo 3. Por la mañana, Señor, escuchas mi voz. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera. Quedo a la espera. Esas 3 palabras son las que más se pasan por alto, y son precisamente las más importantes. Porque David no solo oraba, David esperaba. Había algo en su oración matutina que lo llevaba a un estado de expectativa activa. No terminaba su oración y seguía con su día como si nada. Terminaba su oración y se quedaba atento, listo, dispuesto a recibir lo que Dios tenía para ese día. Ahí está el secreto que muchos pierden. La oración de la mañana no es un ritual para sentirse bien. No es una lista de peticiones que entregas a Dios como si fuera un pedido de mercado. Es una conversación que abre tu espíritu a la dirección de Dios para las próximas horas. Y cuando termina esa conversación, la actitud correcta no es cerrar la Biblia y salir corriendo. La actitud correcta es la de David. Me presento delante de ti y espero. ¿Sabes qué significa presentarse delante de alguien en la cultura bíblica? Significa ponerse a disposición. Significa decirle al rey, aquí estoy, listo para recibir tus instrucciones, tus correcciones, tu dirección. David llegaba a Dios cada mañana no solo para pedirle cosas, llegaba para ponerse a sus órdenes. Y esa diferencia es enorme, porque cuando oras solo para pedir, tu oración termina en ti mismo. Cuando oras para presentarte, tu oración abre el canal para que Dios hable, dirija y actúe. Piensa en esto. Hay personas que llevan años orando cada mañana y sin embargo siguen sintiéndose espiritualmente débiles. Siguen tomando decisiones equivocadas. Siguen sintiendo que Dios no les habla. Y la razón muchas veces no es la falta de oración, es el tipo de oración. Es una oración que habla pero no escucha, que pide pero no espera, que llega a Dios con una agenda propia y se va sin dejarle espacio para responder. David entendió algo que nosotros a veces olvidamos en la velocidad de la vida moderna. Dios no es un dispensador de respuestas instantáneas. Es un padre que quiere relacionarse. Y la relación requiere tiempo, silencio, disposición. Requiere que tú llegues a la mañana sin prisa, aunque sea por 5 minutos, y le digas a Dios con honestidad lo que hay en tu corazón, no el lenguaje religioso que aprendiste en la iglesia. No las frases que suenan espirituales pero están vacías. Las palabras reales, las que te duelen, las que te confunden, las que llevas cargando hace semanas y no le has dicho a nadie. Porque el Salmo 5:3 no dice que David llegaba a Dios con perfección. Dice que llegaba con su voz real. Y eso es lo que Dios escuchaba. Eso es lo que Dios quiere escuchar de ti cada mañana. No una versión espiritual y presentable de ti mismo, sino tú, con todo lo que eres, con todo lo que estás cargando, con todo lo que no entiendes. Hay algo más en este versículo que necesitas ver. David dice, de mañana me presentaré delante de ti. La palabra presentaré en el hebreo original viene del término que se usaba para describir la acción de ordenar un sacrificio en el altar. Era una imagen de alguien que llegaba al templo, ponía su ofrenda en el lugar correcto y luego esperaba. No se iba. No mandaba a un mensajero. Se quedaba.
porque el sacrificio era un acto de entrega total que requería presencia. Y eso es lo que David hacía cada mañana. Llegaba a Dios como alguien que pone algo valioso en el altar. No dinero, no animales, sino tiempo. Atención, el primer pedazo del día, lo mejor de sus horas. Y lo ponía delante de Dios antes de ponerlo en cualquier otra cosa. Eso me habla directamente a mí, y probablemente te habla a ti también, porque uno de los problemas más comunes en la vida espiritual de los creyentes adultos no es la falta de fe, es la distribución del tiempo. Le damos a Dios lo que sobra, le damos las oraciones de emergencia, le damos el domingo en la iglesia, pero las mañanas, ese momento crucial donde el día todavía no ha comenzado, donde el espíritu todavía está receptivo y fresco, ese momento se lo damos al teléfono, a las noticias, a la ansiedad. Y el problema con eso no es solo espiritual, es práctico. Porque cuando empiezas el día sin haber puesto tu espíritu en el lugar correcto, empiezas el día reaccionando. Reaccionas al primer mensaje que llega. Reaccionas al primer problema que aparece. Reaccionas a las emociones de los que viven contigo. Y un día de reacciones sin una base espiritual sólida es un día en el que el mundo te maneja a ti en lugar de que tú, guiado por Dios, manejes el día. David no era perfecto. Sus errores están en las Escrituras para que todos los veamos. Pero había una cosa que lo distinguía, una cosa que hacía que Dios mismo lo llamara varón conforme a su corazón. Y esa cosa no era su talento para la guerra, no era su habilidad política, era su disposición a buscar a Dios de mañana, antes del ruido, antes de la agenda, antes de que el mundo le exigiera algo. Y ahora mismo, mientras escuchas esto, te pregunto con toda la seriedad pastoral que tengo. ¿Cuándo fue la última vez que le diste a Dios los primeros 5 minutos de tu día, sin el teléfono cerca, sin las noticias de fondo, sin la lista de cosas por hacer en la cabeza? ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a Dios en la mañana no para pedirle que resolviera tus problemas, sino para ponerte a su disposición y esperar? Porque ahí está la diferencia. Ahí está el secreto de David. Y ahí está también el tuyo, si decides tomarlo. Hay algo que pasa en el espíritu de una persona cuando establece esta disciplina de manera consistente. No pasa de un día para otro, pero pasa. Al principio se siente como esfuerzo, como una obligación más en una mañana ya ocupada. Pero con el tiempo, algo cambia. Empiezas a notar que los días en que oras con esa intención son diferentes. No porque desaparezcan los problemas, sino porque los enfrentas desde un lugar diferente. Desde una fortaleza interior que no fabricaste tú. Desde una paz que no tiene explicación lógica, pero que es real. Pablo lo describió así en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa el entendimiento no cae del cielo de manera automática. Tiene un contexto. Y ese contexto aparece en el versículo anterior. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La paz viene después de la oración. La fortaleza viene después de presentarse. Primero David, luego la paz. Primero tú en el altar de la mañana, luego el espíritu fortalecido para lo que viene. Eso es lo que el Salmo 5:3 te está invitando a hacer. No a una rutina religiosa, no a cumplir con una obligación espiritual para sentirte mejor contigo mismo. Te está invitando a un encuentro real con Dios al inicio de cada día. Un encuentro donde llegas con tu voz verdadera, dejas lo que llevas en el altar y te quedas en espera. Disponible. Atento. Listo para recibir lo que Dios tiene para ti en ese día específico. Y cuando empiezas a vivir así, algo que David experimentó se vuelve tuyo también. La certeza de que no estás solo, la convicción de que el Dios del universo escucha tu voz cada mañana, y que cuando terminas esa oración y sales a enfrentar el día, no vas solo, vas acompañado, vas fortalecido, vas con la paz que sobrepasa todo entendimiento guardando tu corazón y tu mente. Eso vale 5 minutos. Eso vale madrugar un poco más. Eso vale apagar el teléfono y cerrar la puerta.
Eso vale cualquier cosa que tengas que reorganizar en tu mañana para hacerle espacio, porque lo que recibes a cambio no tiene precio. Eros 2. Lo que tu espíritu necesita, antes de que el mundo hable. Hay una guerra que comienza antes de que te levantes. No es una metáfora, es una realidad espiritual que el apóstol Pablo describe con claridad en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Y esa guerra tiene un campo de batalla favorito, tu mente, y tiene un momento favorito, la mañana. El enemigo sabe algo que muchos creyentes ignoran. Sabe que el tono de tu mañana determina el tono de tu día. Sabe que si logra llenarte de ansiedad, de duda, de negatividad o de distracción en los primeros 30 minutos después de que abres los ojos, tiene una ventaja enorme sobre todo lo que viene después. Por eso los primeros pensamientos de la mañana no siempre son neutros. Muchas veces vienen cargados de miedo, de recuerdos dolorosos, de preocupaciones que no tienen solución inmediata. Y si no tienes un ancla espiritual para esos primeros momentos, el día empieza en terreno enemigo. La historia de Elías en 1 Reyes 19 me habla poderosamente sobre este principio. Este profeta había experimentado uno de los momentos más espectaculares en la historia bíblica: el fuego que cayó del cielo en el Monte Carmelo, la derrota de los profetas de Baal, la demostración del poder de Dios ante todo Israel. Había sido un día de victoria absoluta. Y sin embargo, al día siguiente, una sola amenaza de Jezabel lo hizo huir al desierto, sentarse bajo un árbol y pedirle a Dios que lo dejara morir. «Basta ya, Señor, quítame la vida». ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo alguien que vio caer fuego del cielo termina rendido bajo un árbol al día siguiente? Porque Elías estaba agotado. No solo físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Y en ese estado de agotamiento, el espíritu es vulnerable. Cuando el espíritu está vacío, cualquier amenaza parece más grande de lo que es. Cualquier obstáculo parece imposible. Cualquier enemigo parece invencible. Y la respuesta de Dios en ese momento es reveladora. Dios no le predicó un sermón. No lo reprendió por su cobardía. No le dio una lista de versículos para memorizar. Lo primero que hizo fue mandarlo a dormir y enviarle comida. Levántate y come, porque largo camino te resta. Porque había algo en Elías que necesitaba ser restaurado antes de que pudiera escuchar de nuevo la voz de Dios. Pero después del descanso y la comida, viene algo que conecta directamente con lo que estamos hablando. Dios le dijo a Elías que saliera a la entrada de la cueva porque Dios iba a pasar, y pasó un viento recio que partía los montes, y después un terremoto, y después fuego. Pero en todo ese espectáculo, dice la Escritura, Dios no estaba. Y después de todo eso, dice 1 Reyes 19:12, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, una voz quieta, un susurro. Y ahí estaba Dios. Eso es lo que necesita tu espíritu cada mañana antes de que el mundo hable. No el ruido, no el espectáculo, no la emoción intensa del gran servicio del domingo. Necesita ese silencio donde Dios puede susurrar, esa quietud donde tu espíritu puede escuchar lo que no escucha en medio del ruido del día. Porque Dios habla en el silbo apacible. Y si nunca te detienes en quietud, si nunca creas ese espacio al inicio de tu día, puedes estar rodeado de actividad religiosa toda la semana y seguir sin escuchar la voz de Dios. Esto me confronta personalmente, porque hay una tendencia que he visto en muchos creyentes maduros y que yo mismo he caído en ella en ciertas temporadas. La tendencia a sustituir el encuentro personal con Dios por la actividad para Dios. Escuchar prédicas en el camino al trabajo, poner alabanzas de fondo mientras cocinas, leer versículos en las redes sociales. Y todo eso tiene su valor. Pero ninguna de esas cosas reemplaza los 5 minutos de silencio donde tú y Dios se sientan juntos sin intermediarios, sin pantallas, sin distracciones, y simplemente hablan. El espíritu humano fue diseñado para la comunión, no para el consumo de contenido espiritual, para la comunión real. Y la comunión requiere presencia,
requiere atención, requiere silencio. El mismo silencio donde Dios le habló a Elías. El mismo silencio que David buscaba cada mañana cuando escribía sus salmos. Hay algo que pasa en tu cerebro cuando empiezas el día en quietud y oración que ninguna otra actividad puede replicar. Las investigaciones en neurociencia lo confirman, pero la Biblia lo dijo mucho antes. La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Esa paz no es una emoción. Es un estado del espíritu que guarda, que protege, que ancla. Y se activa en la oración. Se activa cuando le presentas a Dios lo que llevas, cuando escuchas aunque sea en silencio, cuando terminas esa oración sabiendo que lo que no puedes controlar está en manos del que controla todo. Ahora, déjame decirte algo que quizás te va a incomodar un poco. Y lo digo con amor, pero con claridad pastoral. Muchas personas no tienen este tiempo de oración matutina, no porque no tengan tiempo, sino porque no lo han decidido como prioridad. Tienen tiempo para revisar el teléfono en la cama. Tienen tiempo para ver las noticias mientras desayunan. Tienen tiempo para quedar bien con todo el mundo excepto con Dios. Y después se preguntan por qué se sienten vacíos. ¿Por qué la semana los aplasta? ¿Por qué no sienten la presencia de Dios? La respuesta es incómoda, pero es verdad. Lo que alimentas crece, y lo que descuidas se debilita. Si alimentas tu espíritu cada mañana con presencia de Dios, tu espíritu crece fuerte. Si lo descuidas, si lo alimentas con las primeras noticias del día, con la ansiedad de la agenda, con la presión de las responsabilidades antes de haberle dado a Dios ni un minuto, tu espíritu empieza el día ya en déficit. Y un día tras otro en déficit espiritual produce exactamente lo que muchos están viviendo. Agotamiento del alma, fe tibia, sensación de distancia de Dios. Jesús mismo, el Hijo de Dios, encontraba necesario este tiempo. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si Jesús, que era Dios encarnado, encontraba necesario separarse en las mañanas para orar, ¿qué nos dice eso sobre lo que tú y yo necesitamos? No era un ritual, era una necesidad real. Era el reconocimiento de que la carne necesita ser sometida al espíritu cada día, de que las horas que vienen traen batallas reales que se ganan o se pierden en ese momento de quietud antes del amanecer. Y hay algo más que debes saber. Este tiempo no tiene que ser perfecto para ser poderoso. No tienes que sentir algo especial cada mañana para que sea real. Hay mañanas donde vas a orar y vas a sentir que tus palabras chocan con el techo y no van a ningún lado. Hay mañanas donde la mente no para de divagar y la concentración es imposible. Hay mañanas donde lo único que puedes hacer es sentarte en silencio y decirle a Dios: aquí estoy, no tengo palabras hoy, pero aquí estoy. Y eso cuenta. Esa presencia vale. Ese esfuerzo de aparecer aunque no tengas nada espectacular que decir, es exactamente el tipo de fidelidad que Dios honra. Porque Dios no busca perfección en tu oración matutina, busca consistencia, busca el corazón que aparece, el que decide, día tras día, que antes de que el mundo hable, primero habla Dios. Eso es lo que fortalece el espíritu. No la intensidad de un momento emocional, sino la disciplina constante de aparecer. La decisión de que cada mañana, antes de abrir el teléfono, antes de revisar los mensajes, antes de conectarte con todo lo demás, te conectas primero con Él. Y con el tiempo, esa disciplina produce algo que ninguna otra práctica puede producir. Un espíritu entrenado para reconocer la voz de Dios en medio del ruido. Un corazón que ya no reacciona por impulso, sino que responde desde la paz. Una vida que fluye desde adentro hacia afuera, en lugar de ser arrastrada de afuera hacia adentro. Eso es lo que David tenía. Eso es lo que Elías necesitaba recuperar. Y eso es lo que tú puedes construir, 5 minutos a la vez, empezando mañana. Escríbeme en los comentarios de dónde me estás escuchando hoy, tu ciudad, tu país. Quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje, porque hay algo poderoso en saber que en este momento, mientras tú lees esto o lo escuchas, hay miles de personas en diferentes rincones del mundo que están tomando la misma decisión de fortalecer su espíritu cada mañana. Eso no es casualidad. Eso es Dios moviéndose. 3.
Cuando la oración se convierte en fortaleza real. Hay una diferencia entre saber que debes orar y saber cómo orar de manera que realmente fortalezca tu espíritu. Y esa diferencia lo cambia todo, porque puedes tener la intención correcta, el tiempo separado, el lugar tranquilo, y aún así salir de esa oración sintiéndote igual que cuando entraste. No porque Dios no estuviera ahí, sino porque hay principios en la oración matutina que cuando los ignoras reducen drásticamente su poder en tu vida. El primer principio que necesitas entender es este. La oración que fortalece el espíritu no empieza con tus necesidades. Empieza con la persona de Dios. Y eso no es una observación religiosa. Es un principio que Jesús mismo estableció en el modelo de oración que les enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Antes de cualquier petición, antes de cualquier necesidad. Primero el reconocimiento de quién es Dios. ¿Por qué importa eso en la práctica? Porque cuando empiezas tu oración reconociendo la grandeza, la fidelidad y la soberanía de Dios, algo cambia en tu perspectiva. Tus problemas no desaparecen, pero sí cambian de tamaño. Cuando entras a la presencia del Dios que creó el universo con su palabra, del Dios que abrió el mar rojo, del Dios que levantó a Lázaro de entre los muertos, tus facturas pendientes y tus conflictos relacionales siguen siendo reales, pero ya no se ven igual. Hay algo en adorar primero que recalibra tu espíritu antes de que empieces a hablar de tus circunstancias. Daniel entendió este principio en carne propia. Cuando el decreto del rey Darío prohibió orar a cualquier dios que no fuera el propio rey, Daniel, que era un hombre de posición y poder en el reino, no cambió su rutina. Daniel 6:10 dice que, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Esa frase es clave. Daniel no oró de esa manera porque estaba en crisis. Oró de esa manera porque era su costumbre, porque había construido esa disciplina en tiempo de paz y prosperidad. Y cuando vino la crisis, la disciplina ya estaba instalada. El músculo espiritual ya estaba desarrollado. No tuvo que aprender a orar bajo presión. Ya sabía cómo hacerlo porque lo había practicado cuando no lo necesitaba de manera urgente. Eso es exactamente lo que pasa cuando construyes el hábito de la oración matutina de manera consistente. No lo construyes para las emergencias, lo construyes para todos los días. Y cuando llegan las emergencias, y van a llegar, ya tienes el canal abierto, ya tienes la relación establecida, ya tienes el espíritu entrenado para buscar a Dios primero antes de buscar soluciones humanas. Pero volvamos al principio de la oración que fortalece. Después del reconocimiento de Dios viene la honestidad, y aquí hay algo que muchos creyentes maduros necesitan escuchar con cuidado. Hay una forma de orar que parece espiritual, pero que en realidad es una barrera para la conexión real con Dios. Es la oración de las frases hechas. La oración del lenguaje religioso que repites de manera automática sin que haya sentimiento real detrás de las palabras. Gracias por este nuevo día. Bendice mi camino. Guarda a mi familia. Que tu voluntad se haga. Todo eso puede ser válido, pero si lo dices sin pensar, sin sentir, sin una conexión real entre tus palabras y lo que está pasando en tu corazón, no es oración. Es recitación, y la recitación no fortalece el espíritu. La honestidad sí. El Salmo 62:8 dice, «Derramad delante de él vuestro corazón». Derramar. No presentar un resumen ordenado de tus necesidades. No usar el vocabulario correcto de la fe. Derramar. Como cuando un vaso se vuelca y sale todo lo que tenía adentro sin control, sin filtro, sin selección. Eso es lo que Dios quiere de tu oración matutina, lo que realmente llevas dentro, el enojo que no te has atrevido a confesar, la duda que te da vergüenza admitir, el miedo que tratas de disimular con versículos de esperanza, pero que sigue ahí en las madrugadas. Eso es lo que hace una oración poderosa. La verdad sin adornos. Y aquí hay algo que me parece importante decirte desde la experiencia pastoral. He hablado con muchas personas que me dicen que no sienten nada cuando oran, que su oración es seca, rutinaria, sin vida.
Y cuando les pregunto cómo oran, me describen exactamente eso. Una recitación de frases religiosas sin ninguna conexión real con lo que está pasando en sus vidas. Y el problema no es que Dios no escuche. El problema es que no están realmente hablando. Están cumpliendo con una forma sin el fondo. La oración que fortalece el espíritu tiene fondo, tiene sustancia, tiene el peso de lo real. Y para que tenga todo eso, tienes que estar presente en ella. No solo físicamente en el lugar donde oras. Presente en tu corazón. Consciente de lo que estás diciendo. Conectado con la realidad de que estás hablando con el Dios vivo que te escucha, que te conoce y que está ahí. Hay otro elemento que transforma la oración matutina en fuente de fortaleza real, y es la gratitud específica. No la gratitud genérica de gracias por todo lo que me has dado, sino la gratitud que nombra. La gratitud que dice, gracias por ese momento de ayer donde sentí tu paz en medio del caos. Gracias porque mi hijo llegó a casa bien. Gracias porque tuve un plato de comida. Gracias porque esa conversación difícil terminó mejor de lo que esperaba. La gratitud específica hace algo en el espíritu que la gratitud genérica no puede hacer. Te ancla en la evidencia de que Dios ha estado activo en tu vida. Te recuerda que no estás solo. Te da razones concretas para confiar en que lo que Dios hizo ayer lo puede hacer mañana. Y eso, en la práctica, fortalece la fe de una manera que ninguna prédica puede reemplazar. Porque es tu testimonio personal. Es lo que tú has vivido. Y cuando lo declaras en voz alta delante de Dios, se convierte en un ancla para tu espíritu en los momentos de duda. También está la dimensión de la intercesión. Hay personas en tu vida que llevan cargas que tú no puedes resolver, pero que puedes llevar a Dios en oración. Tus hijos, tu matrimonio, tus padres, amigos que están pasando por algo difícil. Esa mañana donde en lugar de solo orar por ti mismo abres tu oración a los que amas, algo sucede en tu espíritu. Salir de tu propio ombligo espiritual y comenzar a interceder por otros te conecta con uno de los propósitos más altos de la oración. Y eso también te fortalece, porque cuando oras por otros, te recuerdas a ti mismo que eres parte de algo más grande que tu propia historia. Y hay algo más. La palabra de Dios en la oración matutina. No como una obligación religiosa, no como una lista de versículos que leer para cumplir con tu devocional, sino como conversación. Lees un pasaje, pausas, y le preguntas a Dios, ¿qué te quiere decir con eso hoy? Para ti, para lo que estás viviendo, para la decisión que tienes que tomar, para la relación que está en tensión, y te quedas en silencio esperando. No necesariamente una voz audible, pero sí una impresión, un pensamiento que no es tuyo, una paz que llega cuando había inquietud, una claridad donde había confusión. Eso es lo que David hacía. El Salmo 119-147 dice, Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticipó al alba, antes de que el día comenzara, y luego esperó en la palabra. No la usó como fondo musical espiritual, esperó en ella. Le dio tiempo para hacer su trabajo en su corazón. Cuando combinas estos elementos, reconocimiento de Dios, honestidad total, gratitud específica, intercesión por otros y meditación en la palabra, en 5 minutos intencionados cada mañana, el resultado no es inmediato, pero es real, es acumulativo, es transformador, como el agua que cae sobre la piedra. No la rompe en el primer contacto, pero con el tiempo, la modela. La fortaleza espiritual que buscas no se construye en un gran momento de avivamiento. Se construye en la fidelidad de aparecer cada mañana, aun cuando no sientes nada, aun cuando el espíritu está seco, aun cuando la vida está difícil. Ese es el camino, no el camino fácil, no el camino espectacular, sino el camino real, el camino de David, de Daniel, de Jesús mismo. El camino de los que decidieron que el primer pedazo de su día le pertenecía a Dios, y que en ese encuentro de la mañana encontraron la fortaleza para todo lo demás. 4. La mañana que lo cambia todo. Quiero que imagines 2 versiones de ti mismo. La misma persona, el mismo día, las mismas responsabilidades, los mismos problemas. Pero con una diferencia. Una versión de ti
Empieza el día con el teléfono en la mano, revisando notificaciones, absorbiendo noticias, reaccionando a lo primero que aparece en la pantalla. La otra versión empieza el día en quietud, 5 minutos con Dios, presentando el día antes de que el día empiece, dejando en el altar lo que lleva, esperando. Solo 5 minutos. ¿Crees que esas dos versiones enfrentan el mismo día de la misma manera? La respuesta es no. Y no lo digo solo desde la fe, lo digo desde algo que he observado en años de trabajo pastoral. Las personas que tienen una práctica consistente de oración matutina no I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow. No instructions on the screen, no familiar voice to follow. Only breath and heartbeat. I stand in a city that just shut itself down. Streetlights flicker like broken memory files. No one tells me where to go anymore. Just cold ground and a body that answers back. My hands don't search for buttons now. Every move is a split second indecision. Right or wrong doesn't show warning anymore. Only consequences running behind me. I don't learn how to survive from systems. I learn it from a skipped heartbeat. When everything collapses from control, instinct boots up like an arrow code. I don't need any rules, I hear my body speak. One breath, one decision, no waiting, no retreat. If this world turns the lights off, I become the last reflection. No one is controlling me anymore. Not anymore. I'm alive on instinct. Not anymore. I'm alive on instinct. Not anymore. I'm alive on instinct. Yeah. Some roads don't have maps, only footprints of animation behind me. I walk through silent zones of uncertainty, where the loudest sound is my own thinking. I used to wait for a green light to move. Now I am the signal myself.
breath, a sudden joy. There's no time left to fear mistakes, only time left to exist. I don't need any rules, I am my body's beat. One breath, one decision. Son personas que no tienen problemas. Son personas que enfrentan los problemas de manera diferente. Hay algo en ellas que no cede tan fácilmente. Hay una estabilidad interior que los que están a su alrededor notan, aunque no sepan explicarla. Eso es fortaleza espiritual. No la ausencia de dificultades, sino la capacidad de mantenerse en pie en medio de ellas. Y esa fortaleza tiene una fuente. No es carácter, no es personalidad fuerte, es la presencia acumulada de Dios en el espíritu de alguien que lo ha buscado día tras día, mañana tras mañana, hasta que esa búsqueda se volvió parte de quien es. Isaías 40:31 lo dice con una claridad que no necesita interpretación. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová, no los que alguna vez lo buscaron, no los que oran cuando hay crisis, los que esperan, los que tienen la práctica establecida, los que de mañana presentan su voz y esperan, como decía David. Y hay una imagen en ese versículo que me parece poderosa. Las águilas no vuelan agitando constantemente sus alas como las palomas. Las águilas se elevan aprovechando las corrientes de aire. Se dejan llevar por algo más grande que su propio esfuerzo. Y ese es el retrato de un creyente que ha aprendido a orar en las mañanas con esta intención. No alguien que vive en un esfuerzo espiritual frenético, sino alguien que ha aprendido a dejarse llevar por la corriente del espíritu porque empieza cada día abriéndose a ella. Ahora quiero hablarte de algo concreto que transforma la oración matutina en algo sostenible a largo plazo. Porque uno de los problemas más comunes que he visto, y que quizás tú también has experimentado, es empezar con entusiasmo una práctica espiritual y abandonarla a las pocas semanas. Empezar el año con el propósito de orar cada mañana y llegar a febrero sintiéndose culpable porque la disciplina se cayó. Y lo que suele pasar ahí no es falta de fe, es falta de estructura. Porque la disciplina espiritual, como cualquier otra disciplina, necesita un marco que la sostenga. Necesita que tú hayas tomado decisiones prácticas que hagan que sea más fácil aparecer que no aparecer. ¿Qué significa eso en práctica? Significa decidir con anticipación dónde vas a orar. No improvisar cada mañana buscando un lugar tranquilo. Tener un lugar, una silla, un rincón, un lugar en tu hogar que tu mente y tu espíritu ya asocien con ese encuentro con Dios. Cuando te sientas ahí, tu espíritu ya sabe que viene. Esa asociación física tiene un poder real sobre la consistencia de la práctica. Significa también tener cerca algo que te guíe cuando el espíritu está seco. Un salmo para leer. Una lista de personas por las que interceder. Una promesa bíblica que declarar. Porque habrá mañanas donde te sientas completamente vacío y no sabrás qué decirle a Dios. Y en esas mañanas, tener algo que te ancle a la práctica, aunque sea de manera mínima, marca la diferencia entre la consistencia y el abandono. La fidelidad en lo pequeño es la que produce frutos grandes. Jesús lo dijo en la parábola de los talentos. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El principio del reino es la fidelidad en lo que parece pequeño. Y 5 minutos diarios de oración intencional parece pequeño. Pero multiplicado por 365 días, es 1825 minutos de encuentro deliberado con Dios cada año. Eso no es pequeño, eso es una vida construida sobre la presencia de Dios. Y aquí quiero hablarte también de lo que pasa en tu vida cuando esta práctica empieza a tener raíces, cuando llevas meses, años, cultivando este hábito. Lo que pasa no es que de repente todo se vuelve fácil, lo que pasa es que tu perspectiva cambia de manera fundamental. Empiezas a ver los días de manera diferente. Los problemas ya no te definen. Las circunstancias ya no son la última palabra. Hay una confianza que se instala en ti que no viene de tus capacidades ni de tus recursos. Viene de saber que cada día lo empezaste presentándotelo a Dios y que Dios es fiel. Hay algo que el apóstol Pablo escribió desde una prisión, desde cadenas, desde la incertidumbre de un juicio que podía costarle la vida. Y desde ese lugar escribió Filipenses 4:11.
He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido. No nació sabiéndolo, lo aprendió. Y lo aprendió en el proceso de buscar a Dios consistentemente en cada circunstancia, buena y mala. En el proceso de orar no solo cuando necesitaba algo, sino como práctica constante de la presencia de Dios. Ese es el resultado final de la oración de la mañana practicada con fidelidad. No una vida sin problemas. No una existencia espiritual flotante desconectada de la realidad, sino un corazón que ha aprendido a contenerse en Dios en cualquier situación. Un espíritu que ha sido fortalecido, no en un gran momento, sino en la acumulación de muchos momentos pequeños de fidelidad. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que nunca es tarde para empezar. No importa cuántos años llevas sin tener esta práctica. No importa cuántas veces la has intentado y la has abandonado. No importa qué tan seco o distante se siente tu espíritu ahora mismo. La misericordia de Dios se renueva cada mañana, dice Lamentaciones 3:23. Cada amanecer es una nueva oportunidad de presentarte delante de Él con tu voz y comenzar de nuevo. Mañana cuando abras los ojos, antes de tocar el teléfono, antes de revisar los mensajes, antes de comenzar la lista interminable de lo que tienes que hacer, haz una sola cosa. 5 minutos. Cierra los ojos. Reconoce a Dios. Dile lo que hay en tu corazón con honestidad. Dale gracias por algo específico. Nombra a alguien que necesita sus fuerzas. Lee un versículo y espera. Y luego levántate y enfrenta el día sabiendo que no lo estás enfrentando solo. Eso es todo. 5 minutos. La oración que fortalece tu espíritu cada mañana. Salmos 5:3. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Este mensaje dejó algo en tu corazón hoy? Si fue así, dale like, compártelo con alguien que lo necesite escuchar. Y escribe ahora en los comentarios. Hoy mismo decido que Dios será lo primero que busque cada mañana de mi vida. Escríbelo. Decláralo. Señor, gracias por cada persona que llegó hasta aquí. No fue casualidad. Tú los condujiste a este mensaje porque los conoces y sabes exactamente lo que necesitan. Hoy, Padre, te pido que hagas lo que solo tú puedes hacer. Toca el corazón del que lleva meses sintiéndose distante de ti. Recuerda al que ha olvidado cómo buscarte. Fortalece al que está agotado de luchar solo. Dales, Señor, un corazón como el de David. Un corazón que de mañana te busque, que de mañana te presente su voz y que aprenda a esperar en ti con confianza. Para el que está comenzando esta práctica mañana por primera vez, dales la gracia de la consistencia. Para el que ha fallado muchas veces, dales la gracia de empezar de nuevo sin culpa. Para el que ya tiene este hábito, profundiza en ellos, Señor. Lleva su oración a dimensiones que no han explorado todavía. Enséñales a esperar. Enséñales a escuchar. Enséñales a dejarse llevar por tu espíritu como el águila que no lucha contra el viento, sino que se eleva en él. Que cada mañana, Padre, sea un altar. Que cada despertar sea una oportunidad de presentarse delante de ti antes de presentarse delante del mundo. Que el silencio de las primeras horas del día se llene de tu presencia y no del ruido del mundo. Que lo que empieza en esos 5 minutos de la mañana sea lo que determina el tono, la paz y la dirección del resto del día. Bendice a cada familia representada aquí. Bendice los hogares donde este mensaje va a llegar a través de quienes lo compartieron. Bendice a los hijos cuyos padres oran por ellos de mañana. Bendice los matrimonios donde 2 personas decidan empezar el día juntos en tu presencia. Bendice el trabajo, las decisiones, las relaciones, los sueños de todos los que hoy tomaron la decisión de darte las primeras horas de su día. Y cuando vengan los días difíciles, que vendrán, que puedan volver a este momento, a este mensaje, a esta decisión que tomaron hoy. Y que les recuerde que hay un Dios que de mañana oye su voz, que está presente, que es fiel y que los sostiene. Gracias, Señor, por la gracia de poder hablar de ti, por el privilegio de este espacio y de esta comunidad. Que todo lo que se sembró hoy dé fruto en el momento correcto en la vida de cada persona. En el nombre de Jesús. Amén.
De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmos 5:3. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.